Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Una manada de estudiantes frente a una manada de ignorantes es como una manada de ideas frente a una manada de mañas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita invertir una matriz cuadrada. Es decir, intercambiar los datos de las primeras posiciones pasarán a ser los datos de las últimas posiciones y viceversa. Se plantea la solución en un programa de 40 líneas. Entre las líneas 8 a 40 vemos la clase principal llamada invertir matriz. Recuerde que una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Dentro de esta clase, entre las líneas 10 a 39, vemos el método main. El método main es el método principal del programa. Cuando un programa compila, se incluye en la librería, se mira la clase principal y se busca el main, el inicio del programa. Dentro del main, en la línea 13, se declaran 5 variables de tipo entero. Las variables j, auxiliar, fila media y n que se inicializan 3. En la línea 14 se declara una matriz llamada A de tipo entero de orden 3×3 y se inicializa con 9 valores. Recuerde que las matrices son estructuras de datos. Las estructuras de datos permiten almacenar información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. O sea, se reserva espacio de memoria RAM. También recuerde que las variables de tipo entero solamente reciben datos numéricos enteros y no decimales. Entonces la lógica del programa es la siguiente. En un solo recorrido de la matriz vamos a intercambiar los datos de las primeras posiciones con los de las últimas posiciones. Las primeras posiciones las tenemos normalmente con las variables de los ciclos I y J, ¿sí? Y las últimas posiciones con una operación aritmética, dependiendo de la variable de I y de la variable de J. Y para intercambiar los datos solamente tenemos que tener en cuenta que los vamos a ir intercambiando siempre y cuando no se crucen, es decir, siempre y cuando no se sobrepase la mitad. ¿Cómo así? Entonces vamos a intercambiar los de la primera fila con los de la última fila, luego los de la segunda fila con los de la penúltima fila, así sucesivamente hasta que se llegue a la fila media. En ese caso ya no se intercambian más datos, ya la matriz estará intercambiada. Por eso necesitamos saber cuál es la fila media de la matriz. Por eso en la línea 16 a 19 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso preguntamos si n módulo 2 es igual a 0. En caso de ser cierto, línea 17, la variable fila media toma el valor de n sobre 2 menos 1. Y si no, línea 19, la variable fila media toma el valor de n sobre 2. Entonces, fila media, ya sabe que será la fila media de la matriz hasta donde se intercambiarán los datos. N, recuerde que es una constante, en este caso vale 3, y el operador módulo de la línea 16 lo que hace es determinar el residuo de la división entre dos números. Si el residuo es 0, los números son múltiplos. En este caso no va a ser múltiplo el 3 del 2, por eso el residuo no es 0. Y en ese caso fila media sería n sobre 2. Ahora vamos entonces a recorrer la matriz para intercambiar los datos. Por eso entre las líneas 21 a 32 vemos ciclos for anidados. Recuerde que los ciclos for son estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En la línea 21, un ciclo for, variable controladora I, que empieza en 0, va hasta fila media, es decir, I menor o igual a fila media, y se incrementa de 1 en 1. I más es similar a I le asigna I más 1. Dentro de este primer ciclo for, en la línea 23, vemos el segundo ciclo for. Variable controladora J empieza en 0, va hasta n menos 1, es decir, J menor a n, y se incrementa de 1 en 1, J más. Dentro de este segundo ciclo for, vemos en la línea 24-25 una condicional. Esta condicional lo que hará será preguntar si se llegó a la fila media, es decir, si ya no
no es necesario seguir recorriendo la matriz porque ya se intercambiaron todos los datos. En ese caso, en la línea 26 damos un break. Un break es una salida forzosa de un ciclo. Entonces con esto estaremos saliendo del ciclo para ya al final tener la matriz intercambiada. La condicional de la línea 25 es la siguiente: si n módulo 2 es diferente de 0 y la variable i es igual a fila media y la variable j es igual a fila media más 1, en ese caso damos el break. Recuerde que cuando usted tiene una condicional compuesta por el operador lógico AND, esta condicional se da cierta siempre y cuando todas las condiciones sean ciertas. Entonces acá preguntamos, si llegó a la fila media, hay que preguntar que el dato de la columna no sea, entonces, es decir, cuando se llegue a la fila media es posible intercambiar los datos de esa fila media, ¿sí? El primer dato de la fila media con el último dato de la fila media se intercambian. Luego la segunda columna de la fila media con la penúltima columna se intercambian hasta que lleguen a que no se sobrepasen de todo el centro de la matriz. Ahí ya terminan de intercambiarse los datos. Esa es la condición de j igual a fila media más 1. Pero si no, es decir, si no cumple esta condición, pues no da el break y continúa. En la línea 28 entonces se intercambia. Vemos que la variable auxiliar recibe lo que tiene la matriz A en la fila I columna J. En la línea 29 la matriz A en la fila I columna J recibe lo que tiene la matriz A en la fila n-1 menos I columna n-1 menos J. En la línea 30 la matriz A en la fila n-1 menos I columna n-1 menos J recibe auxiliar. Aquí se hizo el intercambio de datos. Una estructura de datos, no es conveniente sobreescribir los datos ya que se pueden perder. Hay que manejar la consistencia de los datos, por eso se usa auxiliar, para que tome el valor de un espacio de memoria. En ese espacio de memoria se va a llenar información y en el espacio de memoria que quedó vacío se retorna el valor previamente capturado. Salimos de los ciclos for y solamente resta por imprimir la matriz ahora con los datos invertidos. Por eso entonces en la línea 34 vemos un ciclo for y en la línea 35 vemos el método print. El método print permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Simplemente se escribe system.out.print y con esto entre comillas dobles se mostrará el texto a imprimir. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. En este caso imprimimos la matriz A en la fila y columna J y un \t, que es un tabulador, o sea un espacio largo. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita invertir los datos de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de